Muy bienvenidos nuevamente a Comunidad en Estudio. Estamos felices de poder compartir contigo lo que es el repaso de la Escuela Sabática, esta guía de estudio de la Biblia que es tan apasionante, en donde podemos entrar e introducirnos un poquito en lo que es este panorama, este gran conflicto. ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Cómo es que se desarrolló la fe cristiana? ¿Cómo podemos identificar aquellos fieles que a lo largo del tiempo han estado sosteniendo la verdad? Creo que han sido momentos muy interesantes. La semana pasada pudimos conversar un poquito acerca de una temática muy apasionante también, que si no la viste te invitamos a ver este video, en donde pudimos ver algunos elementos de la historia, como la Revolución Francesa y cómo los intentos por ahogar la verdad de Dios y la palabra nunca dieron fruto, porque en realidad la palabra de Dios perdura para siempre. Y hoy vamos a hablar acerca de algo que aparece a lo largo de toda la palabra de Dios, toda la Biblia, y que es una de las mayores esperanzas, la bendita esperanza, como algunos autores de la Biblia le llaman, que es la segunda venida de Cristo. Pero antes quisiera saludar a mis queridos amigos que están aquí acompañándonos, Pastor Café, Pastor Cristian, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Dani, Café, siempre una alegría estar entre gente joven, así que me siento joven también. Sí, Café, ¿cómo estás tú? Listo para compartir la lección de esta semana y feliz de poder compartir todo este hermoso contenido con todas las personas que nos escuchan y nos ven cada semana. Hoy día me gustó el nombre porque dice motivados. No sé si ustedes se sienten motivados el día de hoy. A veces estamos grabando esto a mitad de semana, entonces de repente la motivación a veces... Hay días que estamos más motivados, otros días que no estamos tan motivados. Pero hay algo que nos motiva a todos. Si tú creíste en Jesús, hay algo que te impulsa mucho más allá, que es la esperanza, ¿no? Esta bendita esperanza. Y me gustaría leer el texto principal, que podamos abrir aquí el diálogo y comentar, lo que dice así. En ese día se dirá: este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 25:9. ¿Qué piensas, Cristian, de este texto? Cuando el profeta Isaías escribe esto, siglos antes de la venida del Señor Jesús, ¿no? Para el pueblo judío, el pueblo de Israel, ellos, bueno, pues todos sabemos, ¿no?, que aún siguen aguardando el Mesías, ¿no? El Mesías vino, el Mesías vivió, el Mesías murió, el Mesías resucitó, ascendió a los cielos, fue entronizado, fue glorificado, y está próximo a venir, ¿no? Cuando el título de la lección, ¿no?, tiene dos palabras fundamentales: la motivación y la esperanza. Hay verdadera motivación cuando hay esperanza. Cuando uno puede mirar hacia el futuro y puede ver que la condición en la que estamos viviendo puede cambiar definitivamente, y eso es lo que la palabra de Dios presenta, ¿no? Y lo que la lección presenta de una manera significativa es cómo el mensaje de toda la Biblia está atravesado por Cristo, pero no solamente por Él, decir, está bien, sí, un Salvador, sí, pero ¿qué va a ser el Salvador? Y cuando leemos nosotros a lo suyo vino, ¿no? ¿Qué era lo suyo? Es ser el Salvador del mundo. Y no hay sentido a la primera venida de Jesucristo si no hay una segunda venida. Si Jesucristo se hubiese quedado solamente con venir a esta tierra, decir, bueno, yo voy a morir en la cruz y me voy al cielo y listo, y desde allá los miro así a ver cómo ustedes siguen viviendo todavía en esta tierra acá, decir, Señor, pero falta algo, falta que se complete la obra de salvación completa, ¿no? Que es la restauración de la humanidad, de volver otra vez al estado del cual nunca deberíamos haber salido, que es el estado de eternidad en el cual el ser humano fue puesto, allí en el huerto del Edén, y que fue truncado por causa del pecado. Entonces, pensar en todo esto obviamente que esta esperanza te da motivación, porque uno dice, wow, tengo una motivación de que las cosas van a cambiar, de que todo va a ser mejor, de que todo va a ser transformado por el Señor, ¿no? Me gusta el tono alegre que tiene el texto. Gocémonos y alegrémonos en su salvación. Y siento que las noticias de que Cristo vino a salvarnos son las mejores noticias del mundo, porque nos brinda esperanza en medio del mundo en el que estamos viviendo, en el caos en el cual nos encontramos.
Isaías está presentando la imagen hermosa del Dios que tiene el anhelo de salvar a su pueblo, de salvar a todas las naciones, porque el contexto de este canto es un canto que no solamente se limita al pueblo de Israel, sino que habla de las naciones que están en banquete y que se alegran y celebran, y tú y yo somos parte de ese banquete de Dios, donde somos invitados a sentarnos a la mesa para comer en las bodas del Cordero, para comer junto con el Señor y disfrutar de su presencia. ¿Sabes? Yo creo que esto se sostiene, esta esperanza, en que el mismo Jesús que cumplió todo lo que él dijo, ¿no? En las profecías acerca de él, en su venida, y él murió, él resucitó, él cumplió, ¿no?, en su cuerpo las profecías. Ese mismo Jesús, el cual creemos, prometió regresar, ¿no? Y eso yo creo que nos debe llenar el corazón de esperanza. Uno de mis textos favoritos, me gustaría leerlo aquí, comentarlo un poquito con ustedes, que es Juan 14, del 1 al 3, ¿no? Yo no sé si ustedes se han despedido alguna vez así. Bueno, los tres somos personas que venimos de otros países y que tuvimos que despedirnos de personas para estar acá, ¿no? Yo me acuerdo cuando nos vinimos... Yo me acuerdo cuando me despedí de mi suegra. Ah, ya, y fue, nunca más te voy a ver, sí. Lloraste de alegría. No. Siempre hablas de tu suegra, pero yo creo que en el fondo la quieres mucho, ¿no? Ah, sí. La verdad que sí. Por eso, si no, no diría nada en contra. No diría nada, está bien. Y no estaría ahí. Y mi suegra me quiere. Ah, está bien. Esta es la verdad. Esa es la verdad. Bueno, mi suegra está aquí conmigo, así que tampoco puedo hablar. Sí, hasta lavaste el y lavaste el auto. Sí, había que causar una buena impresión. Estar listo. Oye, ¿sabes qué? Despedirse, ¿no? De esas personas queridas duele, ¿no? Duele el corazón. Yo me imagino a Jesús despidiéndose de sus discípulos y diciéndoles primero estas palabras, ¿no? Porque despedirte de alguien que fue, pero que cambió tu vida completamente, ¿no? Y despedirte, saber de que no lo vas a volver a ver, yo creo que llena el corazón de tristeza, ¿no? Y aquí las palabras de Jesús vienen a hacer ese consuelo, y yo creo que también se extienden a nosotros, ¿no? Dicen: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si no fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vamos a decir este texto. Sí, café de ahí. ¿Qué es lo que hace que una persona que está muriendo, que sabe que le queda poco tiempo de vida, adore a Dios en el lecho de su cama, que levante sus manos y aplauda mientras está cantando, aunque no se recuerde de muchas cosas? Esto es lo que provoca que una persona así alabe a Dios. Las buenas noticias, de la esperanza que encontramos más allá de nuestra corta vida. En estos días estuve visitando con mi hermano Armando a Abraham, y a Abraham le queda poco tiempo de vida, está en el hospicio. Su diagnóstico es minor, es triste, pero entrar en ese cuarto y ver a Abraham aplaudir mientras cantamos, levantar sus manos mientras cantamos, orar con nosotros, a pesar de que él es consciente de su condición, y dice: pastor, estoy cansado. Y después dice: yo no paro una iglesia. ¿Qué es lo que le da ese ánimo a una persona que sabe que su tiempo es corto? La esperanza de... Entonces, yo creo que todo ser humano que descubre el Evangelio encuentra en las palabras de Jesús esperanza, y entiende que su corta vida tiene sentido porque la vive con Cristo, y que no solamente tiene sentido porque podemos disfrutar de sus bendiciones mientras estamos aquí, sino que cuando Él venga podemos verlo cara a cara. Ahora sentimos su presencia, pero podremos verlo cara a cara. El que nos salvó, el que nos brindó paz, el que nos dio esperanza cuando no teníamos esperanza. Eso es lo que yo siento cuando escucho esas palabras. No se angustien, crean en Dios y crean. Correcto. Hay una pregunta aquí, y creo que lo que tú decías es muy cierto, Jafet. Ver a personas en el último de su vida y saber que hay esperanza, ¿no? Eso cambia totalmente el paradigma, ¿no? Hay una pregunta que dice: ¿por qué la segunda venida es tan importante para nuestra fe? Especialmente esto de
de la resurrección, ¿no? ¿Qué piensas tú, Cristian, Thor? ¿Por qué crees que esto es tan central, o será que es algo secundario? ¿Qué piensas tú? Si sacamos esto de la fe, ¿cómo se ve nuestra fe? La muerte es lo que produce mayor inestabilidad en las personas, ¿sí? ¿No? Recién Jafet hablaba de hospice, por ejemplo, ¿no? A mí personalmente, una de las tareas que como pastor más me gusta hacer es visitar a las personas en su lecho ya final. Yo soy en hospice o en ICU, donde estén, porque no he encontrado ni una persona hasta ahora que yo le haya hecho un llamado en ese momento que haya dicho, no, tal vez más adelante, pastor, tal vez cuando de acá un tiempo. Nadie, ni siquiera la familia que está alrededor. O sea, es contagioso eso aún con la familia que está alrededor, porque ven la condición del que está allí. Y tengo contabilizado más o menos unas 28 personas que le hice la invitación ahí final, y a los poquitos minutos murieron, o incluso hasta en el mismo momento que yo estaba ahí, tengo 3 personas que en el mismo momento que yo estaba ahí murieron. Orando por ese momento. Esperando por ese momento. Tremendo. Entonces, hay una íntima relación entre la esperanza que nosotros tenemos en la segunda venida de Cristo, la esperanza de la resurrección también, y la esperanza del fin definitivo de la muerte, como dice el libro de Apocalipsis, ¿no? Porque todo tiene que ver con eso. Es decir, cuando miramos hacia adelante, ¿cuál es la esperanza que tenemos? La bendita y gloriosa esperanza. Es decir, ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, porque todas estas primeras cosas pasaron y pasaron para siempre, dice. Porque si nosotros vamos a pensar que la venida del Señor Jesús, sí, el Señor va a establecer su reino, ¿no? Como fue, de paso, algunos de los engaños, de los artilugios que Satanás comenzó a meter en algunos teólogos del siglo XVIII, XIX, ¿no? Que comenzaron a tergiversar las cosas, decir que el Señor Jesucristo iba a venir, iba a establecer su reino, y su reino iba a ser aquí en la tierra, como algunos creían, ¿no? Que ya, incluso que Jesucristo ya vino y ya estableció su reino, vino espiritualmente, y que ya, pero ¿para qué? Para seguir viviendo lo mismo. O sea, imagínense, decir, si el Señor Jesucristo ya hubiese venido, entonces decimos, ya la segunda venida del Señor Jesucristo ya se produjo. ¿Qué para qué? Para que siga habiendo locos que siguen tirando bombas y produciendo matanza, y produciendo violación, y produciendo todo lo que nosotros conocemos en el mundo actual. No, el Señor Jesucristo va a venir para ponerle fin a todas esas cosas, ¿no? Y eso es lo extraordinario del mensaje, y lo que nos debiera dar esperanza a nosotros, y por lo cual nosotros debiéramos estar preparándonos para decir, Señor, yo quiero comenzar a vivir en ese mundo diferente que tú estás preparando, ¿no? Porque hay cosas que solo tienen solución si Dios interviene en su segunda venida, ¿no? Hay cosas que nosotros nos hemos acostumbrado pensamos que son naturales. Hay muchos que dicen, no, la muerte es parte de la vida, ¿no? Parte del ciclo y todo. Pero nosotros no fuimos creados para morir. Dios nos creó para la vida, ¿no? La muerte es un intruso, ¿no? Entonces, es interesante que toda la gente que ha puesto en duda, ¿no? Esto, no solamente es en los tiempos de historia que estuvimos estudiando también a lo largo de este estudio, sino que también incluso en los tiempos del apóstol Pablo, en los tiempos de Jesús, se discutía esto de que hay resurrección, no hay resurrección. Y me gusta mucho que Pablo en una es súper enfático y dice, incluso llama falsos testigos a aquellos que creen que no hay resurrección. Por ejemplo, en 1 Corintios 15, del 15 al 18, dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan, dice. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, aquí está haciendo Pablo una comparación, hablando de la resurrección, diciendo, si es que en verdad no hay resurrección, si Cristo no resucitó, si crees que en realidad todo acaba ahí en la muerte,
entonces tu fe es vana, dice, ¿no? Porque nosotros creemos, en el centro del Evangelio está un Cristo que murió y resucitó, y que en Él hay esperanza incluso en la muerte, ¿no? Ese es el centro del Evangelio. Entonces yo creo que esta verdad de la segunda venida y de la promesa de la resurrección, creo que tiene que volver a formar parte de nuestro ADN, ¿no? De saber de que, y no solamente, porque aquí estamos hablando de al final de nuestros días o cuando nos enfrentamos con la muerte, sino cómo hacer la parte realmente cuando pueden ser las cosas que están bien, ¿no? Oye, el hecho y el acontecimiento histórico de la resurrección de Cristo se convierten en un poder extraordinario para mi vida hoy. ¿Por qué? Porque el milagro que sucedió hace 2000 años atrás, a través de la resurrección de Jesús, me brinda esperanza y me ayuda a recordar de que a pesar de lo corta que es mi vida, que un día mi carne se va a desaparecer, mi cuerpo ya no va a existir más, cuando suene la trompeta, todo eso que se había desaparecido va a volver a ser. Y ese poder sobrenatural podemos creerlo basado en una evidencia. Y eso es lo que nos brinda seguridad. ¿Cómo yo sé que yo voy a resucitar? Pablo dijo, porque Cristo resucitó. Y él dijo que así como él resucitó, también va a resucitar a todos aquellos que creyeron en él. Es un tema recurrente. En 1 Tesalonicenses vemos el mismo problema. Y Pablo le dice, no vivamos como aquellos que no tienen esperanza. Vivamos como los que tienen esperanza. Que aquellos que hemos muerto en Cristo, al sonar de la trompeta, ¿qué va a pasar? Correcto. Resucitarán primero. Y esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús y a la cual tú y yo nos podemos aferrar. Fíjate, la esperanza no quita el dolor. Claro. La esperanza le da propósito. Correcto. Tú sigues llorando y el sufrimiento está cerca, lo sientes. Pero en medio de todo eso, hay un pensamiento más profundo que te ayuda a ver el dolor con esperanza y recordar que más allá de esta experiencia triste temporal, hay un poder sobrenatural en Cristo Jesús que nos ayuda a recordar que cuando Él venga, resucitaremos. Oye, y eso nos aplica a todos nosotros en cada momento de la vida, donde quiera que estemos. No llores. No sufrimos, es parte de la vida. Pero sufrimos con esperanza, como decía una señora pastor, me duele. Hemos perdido a mi esposo. Pero se glorificado. Sabes que este concepto de la segunda venida, a lo largo de la historia del cristianismo, surgieron varias fuentes de cómo interpretar esto, ¿no? De hecho, aquí en este estudio que vimos, previamente al personaje que vamos a estar estudiando también, que es William Miller, ¿no? Había un consenso en el siglo XIX que Cristo vendría para establecer su reino en la tierra y dar paso a 1000 años de paz aquí en la tierra, ¿no? Y eso dice que condujo a un letargo espiritual, ¿no? Y a un compromiso apático con los valores espirituales. Interesante eso, ¿no? ¿Cómo el tener la creencia bíblica correcta que tenían los primeros autores de la Biblia, que se fue perdiendo con el paso del tiempo, cómo nos posiciona de una manera diferente, ¿no? Porque yo pensaba, Cristo va a venir y va a traer 1000 años de paz aquí en la tierra. Si yo creo esto, ¿cómo yo veo mi vida, ¿no? ¿Cómo yo veo la esperanza? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo interpreto la política? Claro, por ejemplo. ¿Cómo vivo mi sociedad? Cuando yo entiendo y pienso que los 1000 años de paz se producen en esta tierra, la manera en que yo veo la política, la manera en cómo yo veo mi sociedad y lo que está a mi alrededor es muy diferente. Porque hasta cierto punto sigo poniendo mi esperanza en los hombres y sigo diciendo, no, este va a ser el que va a traer los 1000 años de paz. Este es el enviado de Dios, vamos a votar por vamos a traer a esta persona, vamos a promover estos movimientos o a promover estas agendas, porque son las agendas que van a ayudar a promover los 1000 años de paz. Y son 1000 años de paz según nuestro parecer, o sea, ¿qué son 1000 años de paz aquí? Sí. ¿Será como más progreso, más acceso a educación? Paz mundial, recursos, guerras, claro. Todo eso. Pero ¿qué es lo que Dios nos ofrece? Pienso yo, ¿no? Entonces, estamos volviendo al mismo problema que llegaron los discípulos, que estaban hablando de un reino
en esta tierra con el Mesías, que iba a ser que el Mesías ahora se iba a convertir en este conquistador, pero perdieron todo el concepto de que lo que Cristo vino a hacer fue establecer un reino, pero un reino para liberarnos de las ataduras del pecado y darnos salvación, y darnos algo mejor, no poniendo pañitos tibios o poniendo curitas, sino cambiándolo todo desde el principio. Y eso es lo que hace la diferencia. Y a eso es que nosotros debemos enfocar nuestra mirada. Al reino que Dios establece con su segunda venida para siempre, haciendo todo nuevo, no poniendo curita. Eso es lo que nos debe dar la esperanza, ¿no? Por eso el título de esta lección de esta semana es extraordinario, ¿no? Hablar de la motivación y la esperanza, ¿no? Correcto. Vi que estabas ahí buscando Filipenses. ¿Será que...? Sí, no, hacer referencia nomás al texto de lo que el Señor puede llegar a hacer en nosotros, que es la transformación de nuestra imagen, ¿no? Esa imagen que se vio perdida por causa de la entrada del pecado y que será restaurada otra vez, llevados a la imagen de Cristo, ¿no? Entonces nuestra imagen física, nuestra imagen moral, nuestra imagen espiritual, que fue transformada por causa del pecado y hoy se desfiguró totalmente. Hoy no podemos decir que nosotros como seres humanos somos imagen de Dios, porque esa imagen se vio totalmente desfigurada por el pecado. Entonces cuando uno ve lo que los seres humanos hacen, y los pastores estamos todo el tiempo en el diálogo ahí personal con la gente, con las personas, y a veces vienen las personas y nos confiesan, no en secreto de confesión, ¿no? Porque no somos católicos como tal, pero vienen y nos cuentan ciertas cosas. Uno dice, Señor, ¿cómo no? Y uno dice, ¿cuándo el Señor va a ponerle fin a esto y seremos restaurados nuevamente, ¿no? ¿Cuándo? El Señor Jesucristo. Bueno. Yo tengo una pregunta en ese sentido, porque veo una tensión en la Biblia donde somos llamados a la salvación y a vivir en santidad, pero al mismo tiempo veo a un Pablo que está en el final de su carrera y sigue diciendo, no le alcanza a llegar. Entonces, ¿por qué si Dios nos llama a vivir una vida de santidad y de crecimiento, no lo hace todo al final? Si como quiera pudiéramos decir, Él lo va a hacer, Él va a terminar la obra cuando Él venga. Entonces, ¿por qué Dios tiene que llevarnos por ese proceso de santificación mientras vamos caminando con Él? Y no simplemente nos dice, cree que al final yo lo voy a transformar todo. No sé si hace sentido mi pregunta, sí. Porque tal vez hay mucha gente que tal vez piensa de esa manera. ¿Y de cuántas cosas uno se libra a lo largo de su vida por andar caminando y buscando eso? Pensemos en nuestros hijos. Yo no quisiera que mis 3 hijas, recién al final de sus días, el Señor las transforme completamente. No, yo quiero que ellas hoy empiecen a caminar con Cristo. Que se caigan y se vuelvan a levantar. Y lo mismo conmigo, ¿no? Yo caminando, tomado de la mano del Señor Jesús, cayéndome, pecando, pero volviéndome a levantar otra vez, porque de esa manera me libro de una cantidad de cosas. La vida con el Señor, y esto, el pastor Alejandro Bullón tiene un mensaje muy, muy lindo que a mí me gusta mucho cuando él le habla a los que son ateos, ¿no? Y entonces él dice él, para mí, dice, es difícil probarles que Dios existe, ¿no? Pero hagamos de cuenta, dice él, que Dios no existe, ¿sí? Y yo creí que Dios sí existió. ¿De cuántas cosas me libré viviendo, creyendo de que Dios existe? Yo creo que Dios existe como tal, como pastor y como ministro, por eso estoy acá. Pero hagamos de cuenta de que Dios no existiera, por ejemplo. ¿Sí? ¿De cuántas cosas yo me libré creyendo de que Dios existe? Viví una vida moralmente, digamos, pensando que se puede vivir mejor, mirando hacia adelante con perspectiva, teniendo esperanza, ¿sí? No es lo mismo morirse pensando de que esto ya es todo, sino pensando de que va a haber algo diferente. El nivel de desesperación, de angustia. Es diferente, sí. Es diferente. Entonces,
un poco ahora volviendo a lo que tú dices. Es decir, si el Señor solamente se quedara en esa tensión bíblica de decir, no, al final de tus días yo voy a transformar todo. Y esa es una de las cosas que la palabra de Dios nos habla cuando nos habla de las profecías, de las parábolas, cuando el Señor dice, el que entró en la hora undécima, el que entró a lo último de su vida, ahí casi que arañando, pero entró y va a ser salvo. Uno dice, yo quiero ser de ese, pues entonces yo vivo la vida libertina, ando acá, allá, drogándome, tomando esto, viviendo de una manera libertina, total, a lo último, entro. Pero ¿cuántos dolores de cabeza tuve? ¿Cuántos golpes a lo largo de mi vida tuve? Tus hijos jóvenes, ¿cuántos dolores de cabeza se golpearon la cabeza, vivieron mal, los metieron presos, todo por andar en forma descarriada, siendo que podrían haberse evitado todo ese dolor de cabeza. Todo ese dolor de cabeza caminando con el Señor y tomándose la mano del Señor, preparándose para la segunda venida. No, incluso, ¿cómo tú vas a disfrutar un lugar en donde ya no existe lo que tú acostumbraste a disfrutar aquí, entre comillas? Sí, otra. O sea, imagínate, te acostumbraste a alimentar el chisme y todo, y tú vas a estar de repente en un lugar donde no existe eso que acostumbraste y ya tomaste como un hábito en tu vida. Lo tomo como un ejemplo. Entonces, yo siento que también de alguna manera tenemos que anticipar el reino de los cielos en nuestra vida hoy. Porque si yo simplemente estoy esperando la promesa futura y ahora aprovecho de vivir una vida como a mí me plazca, entonces, ¿por qué yo voy a querer ir a un lugar en donde nunca probé o anticipé y no lo espero? O sea, estoy yendo abrazando cosas que no van a existir en la eternidad. Y si yo las abrazo, bueno, me voy a perder con esas cosas, no sé si entienden. Sí, completamente, estoy de acuerdo con ustedes en ese sentido. Solamente con el propósito de abundar un poquito más, creo que por alguna razón encontramos en la Biblia estas disciplinas espirituales que nos llevan a la santidad y a la verdadera felicidad y plenitud. Cuando tú empiezas a practicar todas estas cosas que la Biblia te enseña, todas ellas te llevan a vivir una vida plena, una vida completa, una vida de gozo. Entonces yo creo que me gusta como lo presentan algunos predicadores, que por ejemplo la ley es simplemente todas estos puntos para que tú seas verdaderamente feliz, ¿entiendes? Cuando la Biblia te dice no adulteres, no es porque Dios está diciendo que no quiere que tú vayas con otras mujeres, simplemente es que te está evitando un dolor de cabeza en tu matrimonio. Cuando la Biblia dice toma un día para descansar, es porque Dios sabe y Dios nos diseñó de esa manera, que cuando descansamos un día vivimos más años, vivimos más felices, tenemos menos estrés, excepto los pastores. Claro. Y estamos más completos. Entonces todas esas cosas que tú ves que la Biblia dice obedécela, síguela, tienen un propósito a beneficio y a favor de los hijos de Dios. Correcto. Sabes, mira, está avanzando el tiempo y una parte central también de esta guía de estudio, específicamente esta semana, fue lo que tiene que ver con la profecía de Daniel, ¿no? Y de las 2300 tardes y mañanas, las 40 semanas, y ustedes van a ver ahí en el estudio más detallado esto. No queremos tanto hacer énfasis en lo que respecta a las fechas y todo. Si gustas estudiar este tema más a profundidad, nos puedes escribir, nos puedes contactar y podemos quizás dedicar un espacio contigo o en algún momento. Serie, el pastor Rizzo hizo una serie de todos los capítulos de Daniel, uno por uno. Puedes ir a la página de ahí en Central del Valle, puedes meterte allí y escuchar 12 sermones, cada capítulo del libro de Daniel, detallado y centrado en Cristo. Ahora, yo solo quería preguntar para terminar, si ahí la aprobación, la aprobo, y dale un like, por favor, compártelo. Oye, yo solo quería terminar lanzando esta pregunta. Si nosotros con el estudio de esta profecía creemos que bueno, al final William Miller esperaba la segunda venida de Cristo, al final fue el gran chasco de 1844, según los cálculos de las 2300 tardes y mañanas, porque creían que la tierra iba a ser purificada, cuando en realidad hablaba de otra cosa, ¿no? Y como iglesia adventista creemos que en ese momento Jesús cambia de función, no pasa al lugar santísimo y comienza este juicio final. Todo eso, ¿cómo saber todo eso para el día de hoy, ¿no? Yo quiero preguntarles eso, porque estábamos hablando, ¿no? Previamente, yo decía, bueno,
si Jesús entró al lugar santísimo en 1844 o si entró en 1845 o 46, ¿de qué me afecta? O sea, ¿qué provoca en mí? ¿Para qué me sirve estudiar eso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Para qué es importante toda esta línea profética y esta numerología que salió aquí en la guía de estudio? ¿Qué piensan, mi pastor? Para los que somos perfeccionistas, así como yo, digamos que pensar en un Dios que tiene absolutamente todo cronometrado, ¿no? O que tenía todo cronometrado, todo lo que tenía que ver con el plan de salvación, y que nada fue hecho al azar, o no hay cosa en la cual el Señor no haya tenido precaución de que esto se haga y que se haga a su tiempo. Para mí personalmente, en lo personal, más allá de ser pastor y demás, tiene una importancia muy grande, ¿no? Tal vez a otros no, tal vez para otros no, pero para mí personalmente sí, porque yo digo, el Señor tuvo cuidado de que la salvación de la humanidad, de que mi salvación esté todo establecido como tal. Entonces yo cuando miro la historia, cuando miro para atrás, y que el Señor estableció cada cosa, y como dice, el mismo Jesús dice, ¿no? Todavía no ha llegado mi hora, y ahora dice, ahora ha llegado mi hora, ¿no? O lo que hablaste en la Santa Cena, de anticipar, ¿no? Todo estaba establecido, ¿no? Sí. Y el Señor está mostrando imágenes y figuras para que el pueblo pudiera entender esto. Para mí tiene muchísima importancia, porque es el Señor anticipándonos y mostrándonos, revelándonos el plan de salvación, ¿no? Y cuando pienso en que Daniel recibe esto allá casi 600 años antes de Cristo, y que él no lo entiende en ese momento, y Daniel capítulo 12 dice que sella las palabras, porque esto no es para este tiempo, esto es para el tiempo del fin. Y Daniel muere sin entender lo que él mismo estaba escribiendo, claro. Pero eso se le revela al pueblo, en este caso a William Miller, y eso nos llega a este tiempo también. Eso me da también, wow, Señor, gracias, porque sí, ahora el libro de Apocalipsis se abre, y es un libro abierto, un libro para que nosotros lo podamos entender. Eso es, para mí tiene mucha importancia, ¿no? Yo creo que el mensaje del Evangelio en Cristo Jesús muchas veces viene envuelto en todos estos conceptos profundos de números y símbolos. Y de la única manera que yo puedo llegar a esa profundidad es atravesando a través de esos conceptos. Entonces debemos cuidarnos en no quedarnos en la superficie. Sí, los números y los símbolos son la superficie. La profundidad se encuentra en el Evangelio de Cristo. Cuando tú descubres que el centro de esta profecía es lo que Cristo está haciendo y lo que Cristo está realizando a nuestro favor, ahí es donde viene el asombro, donde yo entiendo y digo, wow, Señor, planificaste todo para salvarme a mí. Desde antes de la fundación del mundo ya tú estabas pensando en cómo ibas a librarme de este pecado, a restaurarme, a proveer para el perdón de mis pecados. Gracias, Dios. Si yo me quedo en los números y en las fechas y en las profecías históricas y no entiendo que todo esto habla de Cristo, entonces no estoy profundizando lo suficiente. Claro. Entonces, y hay algo que me encanta, es que muchos de nosotros queremos las profundidades de Dios sin el tiempo que requiere para alcanzar. Entonces, yo quiero animar a alguien que hoy le gustaría ir más profundo a conocer de Jesús y que necesita descubrir nuevas maneras de ver a Cristo. Dedica tiempo a profundizar en su palabra y no te quedes en la superficie de los números, las simbologías y todas estas cosas que están ahí como un propósito, pero son en la capita de arriba, claro, que nos revelan algo más grande de quién es Cristo, cuál es su propósito y lo que quiere hacer contigo y conmigo. Que nunca olvidemos Cristo, ¿no? Al final todo apunta a Cristo, es el protagonista de todo. No solo las profecías, en nuestra vida en general caemos en eso, de olvidarnos la profundidad, ese mar profundo que es Cristo, ¿no? Su evangelio. No sé si querías compartir algún último pensamiento. Sí, no, pastor. Solamente hacer referencia a la cita que aparece en el día viernes, una cita del libro El conflicto de los siglos. Dice,
Sin embargo, Dios cumplió su propósito benéfico al permitir que la advertencia del juicio fuese proclamada precisamente como lo fue. El gran día era inminente y en la providencia de Dios el pueblo fue probado tocante a un tiempo definido, con el fin de revelarles lo que había en sus corazones. El mensaje tenía por objetivo probar y purificar a la iglesia. Los hombres debían ser inducidos a ver si sus afectos estaban puestos en las cosas de este mundo o en Cristo y el cielo. Ellos profesaban amar al Salvador, ahora debían probar su amor. ¿Estarían dispuestos a renunciar a sus esperanzas y ambiciones mundanales y dar la bienvenida con gozo al advenimiento de su Señor? El mensaje tenía por objetivo capacitarlos para discernir su verdadero estado espiritual. Fue enviado misericordiosamente para despertarlos con el fin de que buscasen al Señor con arrepentimiento y humillación. Esto es en el marco de la pregunta ¿por qué Dios permitió que más de 1 millón de personas aceptaran que Jesucristo iba a venir en 1844 y se produce lo que nosotros conocemos como el gran chasco, ¿no? ¿Por qué Dios permitió que ellos avanzaran malinterpretando una porción de la profecía? Y tenía que ver con esto, tenía que haber aún un pequeño zarandeo para que los que quedaran a partir de ese grupo sean verdaderamente aquellos que no estaban ahí solamente por decir, yo estoy aquí por mi ambición personal, yo estoy aquí por mi ambición mundanal, porque quiero ahora comenzar, entrego todo al Señor porque quiero comenzar a vivir una vida diferente, pero no estaban entregando lo más importante que era su corazón. Correcto. Entonces, cuando nosotros entendemos esto es para nuestro tiempo cambiar. Es decir, ¿qué es lo que me motiva a mí a esperar la segunda venida de Jesús? Me motiva el que mi familia esté preparado, el que yo personalmente esté preparado, el que mi corazón esté entregado completamente al Señor, o lo hago solamente como decir, bueno, vamos a pasar a vivir en un lugar donde va a haber calles de oro y mar de cristal y cosas así, como a veces decir... Sí, yo quiero, materialista. Claro, yo quiero comenzar a vivir en el lugar donde va a estar Jesús. Correcto, eres la riqueza. Correcto. Y a veces cuando era niño me ponía a pensar y decía, ¿y qué pasara si Jesús viniera a un lugar así pobre y dijera, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar la cabeza? Yo quisiera estar en ese lugar. Y sí, porque es el lugar donde está Jesús, donde sea, ¿no? Donde sea. Tremendo, Yo creo que Jesús es nuestra mayor riqueza. Mientras Él sea el centro, vamos a querer estar donde Él esté, ¿no? Me quedó eso dando vueltas porque incluso algunos esperan el cielo con deseos de odio en su corazón, de venganza, de que al fin va a pagar a aquel que me hizo daño, y como tú le guardas odio todavía, tienes una visión de la salvación, de juicio, de fuego, de que al fin va a sufrir aquel que me dañó. Y ese se va a consumir en el lago de fuego y azufre. Exacto, entonces miramos al cielo también como la consumación de nuestros deseos egoístas también. Entonces creo yo que podamos centrarnos en Jesús. Él es nuestro regalo, Él es nuestra riqueza, y que esa esperanza pueda motivarnos, así como el título que vimos, motivarnos con la motivación correcta. Que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana. Chao, bendiciones. Chao.